palabra que Dios dejó al hombre. Trae un mensaje de salvación para todos nosotros. Amén. Desde principio a fin, la Biblia habla de la salvación del hombre. Al hablar del hombre, habla de la mujer también. Y su personaje principal, desde el principio a fin, es Jesucristo. Amén. De principio a fin, desde el Génesis al Apocalipsis, solamente la Biblia habla de Jesucristo, el Salvador. Jesucristo, su nombre significa Salvador, Jesús. Y hablamos de cómo mi hermano nos daba su testimonio. Y esto es algo, como decía él, hay un mundo natural que el cual nosotros vemos, palpamos, tocamos, hacemos cosas en esta vida natural. Amén. Pero tan real como el mundo natural, también hay un mundo espiritual. Así es, amén. Tan real que muchos no lo pueden ver, no lo pueden palpar, no lo pueden tocar ni discernir. Y ese es el mundo que solamente Dios te da la facultad para poder vivir en el mundo espiritual. Y eso solamente viene cuando uno acepta a Cristo como Salvador. En estos tiempos tan difíciles, en cual he visto yo como la gente cada día tenemos más gente enferma de enfermedades mentales, Así es. crisis de pánico, temores, gente que tiene Ansiedad. estos ataques de esta gente que tiene como 3 personalidades, Bipolaridad. bipolaridad, pero otro es esquizofrenia. Esquizofrenia. Mucha gente que ahora tiene tantos traumas mentales, ahora, tanta gente que dice que sentirse sola, tanta gente que vive con ese temor, y vemos un montón de cosas que la gente está viviendo que antes no se veía como en estos tiempos que estamos viviendo ahora. Y una de las cosas que queremos hablar en la palabra del Señor es la vida de un hombre. Amén. En la vida de un hombre que sale en el libro de Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. En mi bolso. Incluso cantamos una alabanza con respecto a él, como Zaqueo. La primera alabanza que cantamos se refería a este hombre, Zaqueo. Y vamos a ver qué tiene que ver esta historia que se escribe sobre este hombre y qué tiene que ver con nosotros. 19. Todo lo que está escrito aquí dice es para nuestra enseñanza. Mucha gente no cree en la Biblia, mucha gente dice que no, que la escribieron hombres. Pero la Biblia es irrefutable, dice. Está escrita con una cronología y una sincronización de principio a fin, solamente hablando de la salvación del hombre. Amén. ¿Perdón? Vamos a leer. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió, gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: entrando a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres,
y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, Amén. por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Amén. Para que Dios nos bendiga. Amén. Padre eterno y soberano Dios, venimos ante ti, Señor, a través de Jesucristo, Señor. Amén. En esta hora, Padre, he leído tu palabra, Señor. Y sea tú, Dios mío, en esta hora, el que hable a nuestras vidas, Señor, a nuestros espíritus. Padre, que hagas tú, Señor, lo que tienes que hacer a través de tu palabra, Señor. Aquí hay personas, Dios mío, que están con situaciones difíciles, Señor. Amén. Vidas tal vez que están presas. Hay tristeza, amarguras. Amén. Hay algunos, Señor, que no sabemos, Padre, que se sienten solos. Hay otros, Padre, que de una u otra forma luchan a diario, Señor, con tentaciones. Luchan a diario, Señor, con la tristeza, la soledad, la amargura, Padre. Y solamente tú, Señor, tienes el poder para librar, Dios mío, de nuestras almas Amén. de todas estas cosas, Padre. Por eso venimos ante ti, Señor, que a través de tu palabra, Señor, tú rompas los yugos, Padre Santo. Amén. Tú traigas liberación a nuestras Amén. almas, Señor. Que a través de tu palabra, Señor, seas tú el que se glorifique Amén. y nos liberes, Señor. Amén. Padre, liberes toda atadura de alma, Señor. Así Que es, arranques Padre. toda amargura, Padre. Amén. Señor Jesús, saque, Dios mío, todo aquello que está atrapando nuestras vidas, Amén. Señor. Amén. Ahora, Padre mío, seas tú tocando cada vida, Padre Amén. Santo. Solamente tú puedes meter la mano, Dios mío, en aquellos lugares donde nadie puede llegar, Señor. Solamente tú a través de tu palabra, Señor, dices que es como espada de dos filos, Señor. Que mientras los tuétanos parte, Dios Amén. mío, la textura. Señor, penetra nuestra alma hasta llegar hasta nuestro espíritu, Señor. Y cierne aún nuestros pensamientos, Señor. Padre, desnudo estamos ante tu palabra, Dios mío. Háblanos, Señor. Y trae esa sanidad, Dios mío, que tanto necesitamos Amén. a través de ella, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Amén. Gracias te damos, Dios. Mire, una de las cosas, hermanos, que uno muchas veces pasa por alto y no sabemos quién es Dios. ¿Por qué Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Y vemos la historia de este varón, dice Zaqueo, el cual dice que era un publicano. Publicano era un hombre cobrador de impuestos, puesto por el Imperio Romano, que tenían el dominio del pueblo de Israel. Amén. Y un publicano era un miembro de Israel, un hombre de la misma nacionalidad, pero que estaba puesto para cobrar los impuestos del pueblo. Pero siempre estos varones tenían la tendencia a cargarle la mano al pueblo y cobrarle de más. Por eso nadie los quería. Nadie los amaba. Todos los apuntaban con el dedo y siempre estaban diciéndole cosas. Ladrón, traidor, vendido. ¿Por qué? Porque traicionaba en cierta manera y apretaba, estrujaba a sus propios hermanos israelitas. Entonces yo veo la vida de Zaqueo, dice que era un varón recaudador de impuestos o publicano y que era rico, dice. La Biblia dice que era muy rico. O sea, prácticamente este hombre no tenía ninguna necesidad. No tenía necesidad de comida, de hogar. Vivía bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta historia, en este pasaje? Cuando vemos que Zaqueo, si no tenía ninguna necesidad, ¿por qué al oír que Jesús iba a pasar por aquel lugar, él dice que se adelanta la multitud corriendo, pero no podía ver a Jesús por causa de la multitud? Amén. No podía verle, dice. Y yo lo entiendo porque dice que era pequeño de estatura. A mí cuando iba al estadio me costaba mucho ver los partidos parados. Y lo entiendo.
Y Zaqueo siempre tenía eso, de que uno muchas veces vemos a personas que tienen buen pasar, buena situación, pero algo pasa con ellos, que por qué buscan llenar un vacío a través de la droga, del alcohol. Algunos tienen la adicción de los juegos, otros tienen la adicción a muchas cosas, porque no solamente nos basamos en la adicción del alcohol y la droga, hay muchos tipos de adicciones. Amén. Muchos tipos de adicciones. Así es, Señor. Entonces vemos a este hombre Zaqueo, dice que procuraba ver quién era Jesús, porque iba a pasar por aquel lugar. Pero dice que él no podía verle por causa de la multitud. Amén. Y muchas veces, lamentablemente, dentro de la iglesia, hay hermanos que no tienen mala intención, pero se vuelven multitud para que otros no puedan ver a Cristo. Amén. Se vuelven multitud cuando nosotros damos mal testimonio de Jesús. Y muchos dicen y hablan de los cristianos diciendo, no, yo tengo una familia al lado de mi casa que son cristianos y pasan puro peleando, dicen. Dicen, pasan puro peleando. Para ser como los vecinos míos, dijo, ir a la iglesia, mejor no voy. Amén. Y nos ponemos como multitud para que otros no vean a Jesús. Un día un varón que trabajaba con nosotros me decía, no, yo no soy cristiano, me dijo, porque son así, son acá. Y la única respuesta que podemos darle a personas que critican mucho a los cristianos es decirle que bueno, le digo yo. Porque cuando tú seas cristiano vas a ser de los buenos, le digo yo. No vas a ser como esos cínicos, como esos falsos, porque para mí igual, yo pienso lo mismo que tú, le digo. Así que cuando tú estés, dije yo, en el Evangelio y te hagas cristiano, tú no vayas a ser como todos ellos, tú vayas a ser bueno. Amén. Y quedó callado. Porque no es fácil ser cristiano. No es fácil. Para ser cristiano el Señor nos dice, para seguir a Jesús Él nos dice, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Pero ¿cuánto cuesta negarse a uno mismo? ¿Cómo cuesta hacer las cosas que Dios quiere? ¿Cómo cuesta seguir a Cristo? Y muchos nos cansamos en el camino, a mitad de camino ya nos estamos cansando. Porque cuesta servir al Señor, cuesta seguirlo. Y uno cuando está sin Cristo, es tan fácil hacer lo malo, porque éramos sin vergüenza. No teníamos vergüenza para nada cuando no estaba Dios en nuestra vida. Amén. Pero cuando Dios viene a la vida de uno, el Espíritu de Dios te dice todo lo malo que tú haces. Y te va poniendo en tu espíritu ese consentir, de redarguirte hacia lo malo que estás haciendo. Y vemos que este hombre Zaqueo algo tenía de culpa. Algo él lo atormentaba, no lo dejaba tranquilo. ¿Por qué corrió y se adelanta a la multitud? Y para ver a Jesús dice que se sube arriba de un árbol. Se sube arriba de un árbol porque era pequeña estatura. Y ahí podía ver a Jesús. Y cuando ve, dice Jesús venía pasando, dice que Jesús se da vuelta y lo mira. Yo me imagino el cuadro al ver a Zaqueo y ver la mirada penetrante de Jesús hacia él. Amén. Y mirarlo hacia el árbol. ¿Por qué? Porque cuando uno es pecador, hermano, te sientes tan avergonzado, Amén. te sientes tan lejos de Dios, que uno tiene el pensamiento que ni Dios se va a preocupar de mí, ni Dios se va a fijar en mí, en la condición en que estoy. Porque estoy lleno de maldad, estoy lleno de pecado. Porque siempre esperamos ser buenos para ir a Dios. Siempre tenemos ese pensamiento de que yo, no cuando sea bueno, voy a ir a Cristo, voy a ir a Dios, cuando pueda cambiar. Y Zaqueo, siendo un ladrón de su hermano del pueblo, dice que Jesús lo mira y lo llama por su nombre. Nunca lo había visto y le dice, Zaqueo, date prisa, le dice, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa a cenar contigo. Amén. Yo me imagino la impresión que tenía Zaqueo, que el maestro, que todos seguían, que la multitud lo apretaba y lo seguía. ¿Cómo Zaqueo tiene que haber bajado gozoso de que ese hombre santo para muchos le hablara y le dijera, voy a ir a tu casa? ¿Y saben por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Acaso fue casualidad que Jesús tenía que pasar por ahí? No. Jesús, para Dios nada es casualidad, ni que nosotros estemos aquí tampoco. Amén. Porque para Dios nada es casualidad, no existen las casualidades de Dios, solamente existen los propósitos. En Dios solamente existen los propósitos. Y dice que por algo Jesús cuando vio a Zaqueo, le dice, es necesario que hoy vaya a tu casa. Un día yo trabajo en la feria, vendo fruta, y en mi vida pasada también todos tenemos una vida pasada. Yo era muy rápido de broma, el doble sentido, el venía y contestar rápidamente las tallas, súper rápido para el doble sentido, estaba pero ahí en la boca la respuesta y andaba peluceando con todo ahí. Y un día yo me hice cristiano, y ya llevaba un tiempo, e iba pasando por una bodega, ya toda la bodega sabían que yo era cristiano, y de repente habían como 5 ahí molestosos. Y me empezaron a llamar para decirme, oye, Letelier, me decían, así que te hiciste canuto, me dijeron, te andáis pegando con una Biblia en el pecho ahora. Y yo fui para el lado de ellos y le dije, mira, le dije yo, ¿vos creéis que yo quería ser canuto? Le decía. Cuando nosotros jugábamos a la pichanga en la calle, decía, los canutos se ponían a predicar en la esquina, ¿sabes lo que hacíamos? Mandábamos la pelota para allá y los reempujábamos para que se fuera luego. Pescábamos petardo y nos tirábamos ancho a la iglesia, le decía yo. Justo en la cuadra nosotros había una iglesia. ¿Y vos creéis que yo iba a ser canuto? ¿Vos creéis que yo quería buscar a Dios? Yo no estaba ni ahí con Dios, le decía yo. ¿Y vos creéis que yo iba a seguir a Dios y que me hice canuto por las mías? Y le decía, ¿o vos querés buscar a Dios? ¿Tú querés buscar a Dios? ¿O tú quieres buscar a Dios? ¿Te interesa Dios realmente? No están ni ahí ustedes tampoco, le dije con Dios. Ninguno de ustedes quiere buscar a Dios. Pero eso es lo más grande, le dije yo. Que yo no busqué a Dios, sino que Dios me buscó a mí, le dije Amén. yo. Dios es el que te busca. Amén. Él es el que sale a buscarte a ti. Él sale a buscarte y sale a tu encuentro. Amén. Y eso es lo grande. Así es. De que uno no busca a Dios, sino que Dios te anda buscando. Amén. Dios te busca, Dios te busca. Y eso es lo que Dios hace, buscarte. ¿Para qué? Porque Dios quiere salvarte. ¿Acaso Zaqueo, teniéndolo todo, siendo un hombre rico, tenía alguna necesidad? Claro que tenía una necesidad. Era un hombre vacío. Amén. Era un hombre que no tenía vida. Era un hombre que solamente se podía juntar con sus pares. Porque nosotros vivimos con nuestros pares. Los alcohólicos nos juntábamos con los alcohólicos, los drogadictos con los drogadictos, los delincuentes con los delincuentes. Porque son nuestros pares y ese es nuestro mundo. Amén. Vivimos con ese tipo de gente nosotros. Porque ahí es donde nos sentimos bien. Y ese era el mundo de Zaqueo. Juntarse con otros recaudadores de impuestos que hacían lo mismo que él. Pero era un hombre vacío en su alma. Era un hombre vacío en su vida. Por eso cuando supo que Cristo iba a pasar por aquel lugar, dice que corrió. Se subió arriba del árbol, no le importó su vestimenta, su traje nuevo, no le importó nada. Subió. Y dice que cuando Jesús le habló, él bajó gozoso. Y muchos murmuran cuando tú eres un cristiano, cuando tú cambias, recibes a Cristo y empiezas a servirlo. Muchos empiezan a burlarse, muchos empiezan a criticarte. Y no creen que tú puedes cambiar. Se van a poner mucho ahí, a apuntarte con el dedo. Pero ¿qué sucede? Dice que cuando Jesús entra a tu casa, cuando tú le abres la puerta a Jesús, tú ya no vuelves a ser el mismo. Ni tu familia vuelve a ser lo mismo. Tú nunca más vas a volver a ser el mismo. Pero para eso tú tienes que abrirle la puerta al Señor. Cuando Él te hace la invitación, tú tienes y le abres esa puerta y dejas de entrar al Señor, todo cambia. Esas tinieblas que rodeaban tu vida, esas tinieblas que estaban sobre tu casa, empiezan a irse. Porque dice que cuando llega la luz, las tinieblas retroceden. Amén. Y ella dice que desaparecen. Amén. Cuando tú vives en tinieblas, cuando tú vives en la droga, en el alcohol, en la delincuencia, cuando tú vives por las calles y vives en ese mundo de tinieblas, pero cuando tú permites que Cristo venga a tu vida, las tinieblas tienen que retroceder. Amén. Tienen que irse. Yo un día le dije a mi esposa, que siempre le digo, antes de conocer al Señor, le dije, la vida es tan rutinaria, le decía yo, la vida solamente es trabajar y siempre hacer lo mismo.
¿Acaso no hay una novedad de vida? ¿No hay algo nuevo? Y cuando el Señor llegó a nuestra casa estábamos todos con depresión. Teníamos una quiebra, no teníamos dinero para nada. Endeudados hasta más no poder. Tinieblas sobre tinieblas había sobre nuestra casa. Y lo único que quería uno arrancar de la casa, mi esposa enferma, nuestros hijos perdidos. Y uno decía, ¿quién puede hacer uno? Y el Señor lo empieza a buscar a uno. ¿Por qué? Porque en el fondo de nuestro ser, en el fondo de nuestra alma, dice que anhela por Dios, desea que Dios venga a nuestra vida. Pero golpeamos tantas puertas antes de venir a Dios. No sé si tú cuántas puertas golpeaste hasta que caíste totalmente quebrado ahí, hasta cuando ya no pudiste más. Porque parece que la última puerta que golpeamos es la puerta de Dios. Pero nosotros consultamos a los espiritistas, consultamos a los tarotistas, a los parapsicólogos, consultamos un montón de cosas, pero nunca fuimos a Dios. Y en vez de irnos mejor, nos iba peor. Peor. Y cada vez estábamos más hundidos y más hundidos por las enfermedades. Pero un día, Cristo llegó a nuestra casa. Cristo llegó a nuestra casa y vinieron unos hermanos a enseñarnos la Biblia. Y yo lo único que decía, yo voy a leer la Biblia con ustedes, pero no me lleven para la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia. No me obliguen. Decía yo. Pero ¿sabes qué? Como decía el hermano Jordan, una cosa es leer la Biblia y la otra es tener una comunión con el Señor Jesucristo. Amén. Cuando tú tienes una comunión y aceptas al Señor como Salvador y tú empiezas a andar con Jesús, te empiezas a levantar con Cristo, a trabajar con Cristo, tú andas con Cristo, te acuestas con Cristo, algo empieza a cambiar en ti. Amén. Empieza a cambiar tu hablar, tu vocabulario, empieza a cambiar todas las cosas. Y la gente empieza a notar la diferencia. Y empieza a tener otros pensamientos que antes no tenías. El diablo que el Señor lo reprenda, dice, es el enemigo de los hijos de Dios. Diablo significa adversario, Satanás. ¿Y sabe qué? Una de las cosas que siempre decimos, mi casa estaba totalmente oscura y desordenada, y pusimos un letrerito que decía que alguien viniera a hacer el aseo, porque todos con depresión, nadie quería hacer nada de depresión, solamente quería estar botado en la cama, no te deja levantarte ni nada. Y vino una hermana un día a ver cuánto pagaban, y nosotros no teníamos ni plata ni casi nada. Pero lo que llamó la atención es que cuando abrió la puerta, ella se dio media vuelta y se fue. No nos dijo nada. Solamente abrieron la puerta para atenderla, miró para adentro y se fue al tiro. Y después, con el tiempo que le habrá pasado a mi hermana. Y lo único que después nos contó que ella decía, porque el Señor la mandaba. El Señor no la dejaba tranquila, ella tenía que ir a nuestra casa. Y cuando llegó a nuestro hogar, a las semanas después, me dijo, vengo por el trabajo. Y le preguntamos, ¿qué le pasó? Oiga, que los días se arrancando. Y después nos contó ella. Dijo, es que tu casa ya estaba llena de demonios, me dijo. Y cuando el Señor empezó a liberar nuestra casa, los espíritus decían y maldecían que por qué la luz había llegado a nuestra casa si nosotros éramos todos de Él. Éramos todos de Él, decía. Pero cuando dijimos que cuando la luz llega, las tinieblas empiezan a irse. Cuando la luz llega a tu vida, tienen que retroceder las tinieblas. Tienen que irse de tu vida. ¿Por qué? Porque viene la vida. Nosotros no estamos vivos porque comemos, caminamos o hacemos cosas. Eso no es vida. Porque muchos parecen sonámbulos, haciendo a diario todas veces los días lo mismo. Una vida de sonámbulos, zombies, robots. Pero cuando tú tienes a Cristo, tú tienes la vida. Y vives una vida diferente. Te le abre así el panorama. Y ves las cosas que antes no podías ver, empiezas a ver. Por eso te digo yo que este hombre Zaqueo dice que cuando vio a Cristo y corrió y lo recibió gozoso,
Una de las cosas que sucede, dice que Zaqueo, al estar ahí con Cristo, él se levanta en la comida y dice, Señor, le dice, es verdad, dice, yo he sido un ladrón, dice, y he estafado a mucha gente, pero le voy a devolver 4 veces, dice, lo que le he robado, dice, 4 veces el valor. O sea, cuando tú vienes a Cristo y lo aceptas en tu vida, tú tienes que cambiar, es un cambio sí o sí. Tú cambias, tu vida cambia. Y mi hermano hacía la pregunta, si alguno de ustedes ha aceptado a Cristo en su vida, si alguna vez ha aceptado a Cristo, ¿por qué? Porque a muchos nos decimos, no, si yo creo en Dios. Algunos dicen, yo creo en el flaco, yo creo en el ruso de ojos azules, ¿y por qué no lo conocen? No, yo me he comido todos los días pulento, dicen, y cosas así. Y para nosotros, para los que tenemos un caminar y conocemos algo de las cosas del Señor, dice que es nuestro Padre. Y lo llamamos Abba Padre, Papito. Y es nuestro Padre. Cuando nosotros vamos en oración a Él, le llamamos Padre. Amén. Porque somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Y una de las cosas que cuando el Señor viene a tu vida, Él cambia todo tu entorno, todo alrededor. Ya nada es igual. Este hombre Zaqueo dice que el Señor le dice, cuando se levanta Zaqueo y hay un cambio en él, le dice, hoy ha venido la salvación a tu casa. Amén. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y sabes que desde el día en que Cristo llegó a nuestro hogar, y así como a muchos hogares, todo empezó a cambiar. Todo. Todas las cosas empezaron a cambiar. Se fue la depresión, se fueron las enfermedades, se fue la ruina, se fue todas las cosas que el enemigo estaba haciendo sobre nosotros, se empezaron a ir, a ir. Y Dios solamente lo que quiere es salvarte, llegar a tu vida. Por eso decía mi hermano, si alguno de ustedes ha recibido a Cristo, y recibir a Cristo, ¿qué significa? Dice, no, si yo creo en Jesús, no, eso no significa. Tampoco que alguien te diga, oye, tú tienes que hacer esta oración conmigo. Tampoco. Porque muchos te pueden obligar a hacer una oración, pero si tú no la haces de corazón y convencido de que tú realmente estás entregando tu vida a Cristo, de nada sirve. Son palabras solamente que quedan en el aire. Tiene que haber en ti una certeza, una convicción de que mi vida está mal. De que si sigo así no voy para ningún lado. Amén. Si sigo así voy a morir. Pero vivir con Cristo dice que es ganancia. Porque Él es la vida. Cuando tú recibes a Cristo y tienes la convicción, Señor, es verdad, he vivido una vida a mi manera. He hecho las cosas que quería. Nunca a mi manera y haciendo lo que yo pensaba que estaba bien. Siempre he estado en el mismo hoyo. Amén. Siempre he estado en la misma situación. Y nada ha cambiado. Sigo de rutina en rutina. Y de derrota en derrota. Por eso Cristo quiere darte una novedad de vida. Amén. Pero ¿cuándo? Cuando uno tiene la certeza, yo no puedo seguir así, Señor. Así es. Zaqueo era un hombre que ya no quería seguir así. No quería seguir con esta vida vacía. No quería seguir defraudando a los demás. Algo tenía que hacer por su vida. Algo tenía que cambiar en él. Y de repente hay que dar pasos. Tenemos que tomar decisiones que muchas veces van aún en contra de nuestros credos, de los que nosotros creemos, van en contra de lo que nosotros pensamos. Pero te lo aseguro, que todos aquellos que han ido a Cristo jamás han salido defraudados. Amén. Nadie que ha ido al Señor ha salido defraudado, nadie. Nadie. Cuando tú recibes a Cristo de verdad, con la convicción, Señor, yo necesito un cambio en mi vida. Necesito porque estoy perdido, necesito recibirte a ti como mi Salvador. En Romanos dice, 10:9, dice bien claro, que con la boca se confiesa para salvación, pero con la mente, con el pensamiento, con el corazón, se cree Amén. por fe de que Cristo el Señor en la cruz Él me salvó. Dice que no hay ni uno bueno. Somos todos pecadores, dice la Biblia. Todos somos pecadores. Y estamos, dice, destituidos del lado del Señor, destituidos de la gloria de Dios.
y somos enemigos de Dios, dice la Biblia. Pero Cristo, a través del sacrificio que hizo, vino a reconciliarnos con el Padre, Amén. a reconciliarnos con Él, no solamente a reconciliarnos. La Biblia dice que Él pagó un precio con su vida que se llama redención. Él te redimió. Redimir significa rescatarte Amén. por precio. Amén. Dice que Él te justifica delante del Padre. ¿Qué es lo que es justificarte? Él se pone delante del Padre diciendo: Señor, yo pagué el precio por Él. Y todos sus pecados yo los llevé a la cruz, Señor, para que Él fuera perdonado. Amén. Para que tu vida fuera perdonada. Él cubrió tu culpa delante del Padre. Para que el Padre no te vea como un pecador o una pecadora, sino que te vea justo. Pero no por tu justicia, sino por la justicia de Cristo. Por Él. En la cruz dice que Él destruyó, despedazó el acta que estaba en tu contra, los decretos que estaban en tu contra, que te acusaban, que eras culpable y reo de muerte, dice. Esa acta, ¿qué es lo que hizo Dios? A través del sacrificio Jesús la destruyó. Y ahora dice: tú eres salvo. Amén. Gracias, Si Señor. aceptaste a Cristo en tu vida, Gracias. tú eres salvo. Amén. Y es un regalo de Dios, tú no hiciste nada. Amén. No tienes que ser más bueno para venir a Cristo, no tienes que ser mejor para venir al Señor. Simplemente es tomar la decisión de decir: sí, Señor, yo así no puedo seguir viviendo. Amén. Yo quiero un cambio en mi vida. Y si es contigo, Señor, yo creo que es lo mejor. Así es. Aceptarte a ti como mi Salvador, como mi Señor, como mi Dios, es lo que estoy necesitando, Señor. Amén. Zaqueo tuvo un cambio tremendo Bendito. en poco tiempo, porque su corazón vacío fue llenado por el Señor. Fue llenado por Dios. Y yo sé cómo está tu vida. Yo no sé cómo lo que tú estás pasando, no sé lo que tú estás viviendo, lo que ustedes viven, cada uno de nosotros. Podemos tener muchas cosas, de verdad. Conozco gente que tiene mucho dinero, pero sus vidas están vacías, sus matrimonios destruidos, sus hijos en la droga. Amén. Y aunque tienen mucho dinero y no saben qué hacer. Pero nosotros, los hijos de Dios, sí sabemos dónde ir. Cuando viene el problema, cuando viene la situación difícil, nosotros tenemos dónde acudir. Amén. Sabemos quién pelea por nosotros, Amén. sabemos quién nos defiende. Sabemos. En los momentos más oscuros de nuestra vida, sabemos quién nos va a proteger y quién nos va a sustentar y quién nos va a abrazar Amén. en los momentos más difíciles. Bendito Rey. Por eso, como decía mi hermano, yo no sé lo que tú vives, mi hermano conoce, y tu vida, tú has tenido un caminar también. Tú tal vez nunca has tenido un caminar, no sé, conoces de Dios tal vez algunas cosas. Pero siempre hay algo que cuando nosotros nos apartamos de Dios, nuestro espíritu clama por Dios. Amén. Aquellos que nos hemos apartado del Señor, ¿cómo clama nuestro espíritu? Y lo único que le pedimos al Señor: Señor, ven a mi vida, Señor, sácame de este desierto. Amén. Sácame de este desierto, Señor. Así que, hermanos, yo te hago la invitación en el Señor de que si alguno no ha aceptado a Cristo, si quiere aceptarlo en esta hora. Amén. No es por obligación. Esto tiene que nacer de uno. Así es. Cuando a mí me dijeron: ¿quieres aceptar a Cristo? Yo sí dije. Yo tenía una vida miserable, hermano, llena de depresión, y solamente quería que Dios viniera a mi vida y que Dios me cambiara, que cambiara lo que yo había vivido. Se había vivido una vida mediocre siempre, tomando, fumando, drogándome, y una vida siempre ahí en la mediocridad. Pero desde el día en que vino el Señor, todo cambió. Todo cambió. Y ese mismo Dios que cambió a mi hermano, que cambió a mi hermano, también quiere venir a tu vida, quiere cambiar la tuya. Y quiere ayudarte, quiere salvarte. No solamente a ti, sino también a los que vienen detrás. Tu familia. La Biblia dice: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Uno que llegue con la luz a la casa, uno solo que llegue con la luz,
Y ese va a traer salvación al hogar. Ese va a traer salvación. Y reconciliación. Si alguno quiere recibir a Cristo, Amén. le dejo el lugar para que oremos, hermano. Si alguno quiere venir al Señor, Mi siervo, quiero pedirle algo en especial a un compañero de nosotros. Quiero que usted ore con los hermanos, que clamen, porque este compañero de nosotros hoy día tuvo una noticia que lo está pasándolo mal. No sé si la directora le puedo decirle. ¿No? no, pero no importa porque Es que es una... Dios sabe todas las Sí, cosas. y queremos que, para que usted pudiera orar por el compañero, porque lo está pasando súper mal. Nosotros igual aquí lo apoyamos, como una familia como somos, pero este compañero en este momento lo está pasando súper mal y todavía no ha llegado, nos tiene preocupados, pero queremos que así usted pueda orar por él. Amén. Y porque sabemos que el Señor es doctor y doctor y sabemos que el Señor tiene el milagro y lo puede hacer. Amén. Hay una cosa que muchas veces nosotros no entendemos. Y Dios te llama, Dios te busca. Y te busca por todas partes, Señor. Y uno se arranca, se esconde del Señor siempre. Y Dios de repente, porque Dios quiere alcanzarte. Y toma medios el Señor que a nosotros no nos gustan. Toma medios que para nosotros son difíciles. Y cuando el Señor toma los medios para llamar nuestra atención, le decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando? A mí me pasó. A mí me pasó, por eso lo digo. A mí el Señor me estaba llamando hace rato, mucho tiempo. Y tuve que quedar en bancarrota, con unas deudas. Yo en La Vega ya no podía andar, solamente me escondía. Porque le debía toda La Vega. Y tenía que andar escondido por todas partes, para que no me dijeran sin vergüenza. Pero no era porque no quería pagar, no tenía. Y mi casa toda, casi todo enfermo. Y yo toqué el fondo de mi vida cuando salí a trabajar en un camión viejito que tenía. Con los últimos pesos que tenía, se me cortan los frenos y choco con una micro. Y eso ya a mí ya me derrumbó. Y llegué a mi casa, no hablé con nadie, me subí al segundo piso, me encerré en la pieza y me tiré de guata a llorarle y decirle al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Me van a pasar cosas, decía yo. ¿Hasta cuándo voy a vivir así? Con esta vida miserable, decía yo. Y Dios me dio un versículo que siempre me lo grabó Él, y me decía, busca el reino del cielo y su justicia, me decía. Y todo lo demás Dios te lo va a dar por añadidura. Amén. Y muchas veces Dios me buscaba, pero tuvo que llevarme a esa situación para llamar mi atención, para que yo lo buscara de verdad. Tuvo que llevarme a dejarme prácticamente, me dejó en la ruina, me dejó sin nada. Era la única forma de que Dios llamara mi atención y que yo pudiera clamarle a Él, Amén. de buscarlo a Él. Porque muchas veces nosotros somos tan duros para Dios y ponemos tantas excusas para ir al Señor y buscamos en todas partes como lo hicimos nosotros, pero no buscamos a Dios. Y lo único que quiere Dios es salvarnos y bendecirnos. Y nos arrancamos de Él. Por eso dice la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 3, dice, si escucha la voz de Dios, dice, como en este día, no endurezca vuestro corazón, dice. No lo endurezca diciendo y poniendo pensamientos, no, tal vez no es mi tiempo, que la vergüenza que van a decir y todas estas cosas, no. Si escucha la voz de Dios, dice, no endurezca vuestro corazón. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque se dice, si abre la puerta de tu corazón, dice, yo entraré en él, dice. Amén. Y estaré contigo. Gracias, Señor. Solamente, pero lamentablemente esa puerta del corazón se abre por dentro. Amén. Y Dios no la puede abrir si uno no lo deja entrar. Amén. Vamos a ponerle en pie, hermano. Y vamos a... En la doctrina, muchas veces, como tú decías delante, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Porque pensamos que todos los caminos llevan a Dios, pero no todos los caminos llevan a Dios. Hay un solo